Hay muchas cosas sin resolver en el mundo. Desde una misteriosa estatua del antiguo Egipto hasta un misterioso castillo, aquí hay 20 cosas misteriosas que dejaron a los científicos rascándose la cabeza. Número 20. Escultura de los hambrientos de Saqqara. De 67 centímetros de altura, hay dos figuras de piedra caliza con cráneos alargados, bocas abiertas y extremidades espantosamente delgadas. Estas figuras son conocidas como los hambrientos de Saqqara. Esta estatua fue sacada a la luz a principios del siglo XX por la familia Diakopolis, que eran reconocidos coleccionistas de antigüedades. Luego, en 1999, finalmente encontró su hogar en la Universidad Concordia en Montreal. Sin embargo, los orígenes de la estatua continuaron envueltos en misterio. A diferencia de la mayoría de las esculturas y artefactos vinculados al antiguo Egipto, los hambrientos de Saqqara no se pueden rastrear hasta ninguna tumba o figura. De hecho, su autenticidad es motivo de debate. Mientras algunos sostienen que podría ser una falsificación moderna debido a su estilo único y al material de piedra caliza blanda, otros creen que procede genuinamente del antiguo Egipto, o posiblemente incluso de Nubia. A pesar de una amplia investigación y consultas con expertos de instituciones como el Museo Británico y la Universidad de Cambridge, el verdadero significado y origen de la hambruna de Saqqara sigue siendo esquivo. La escritura desconocida tallada en ella también ha desafiado todos los intentos de traducción, lo que deja abierto el misterio de la estatua. Número 19. Círculo en medio de un campo de trigo. En 1991, el círculo de Göbekli fue avistado desde el aire. Durante los siguientes años, comenzó su excavación, y sin embargo, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más misteriosos jamás descubiertos. Tras la excavación, los arqueólogos descubrieron una serie de zanjas concéntricas y empalizadas de madera que formaban una estructura de unos 75 metros de diámetro. La primera pregunta que surgió fue, ¿cuál era el propósito de este círculo? El consenso actual es que el Círculo de Göbekli es uno de los observatorios astronómicos más antiguos que existen. El círculo presenta 3 puertas, 2 de ellas alineadas con la salida y la puesta del sol durante el solsticio de invierno, lo que demuestra que podría haber sido utilizado como calendario solar. Este antiguo observatorio permitió a sus constructores seguir los movimientos del sol a lo largo del año, lo que les ayudó a marcar fechas importantes y cambios estacionales. La alineación de las puertas con los solsticios indica que estos primeros europeos tenían un profundo conocimiento de los patrones celestiales. Sin embargo, los arqueólogos también encontraron evidencia de incendios, huesos de animales e incluso restos humanos alrededor del círculo de Göbekli, lo que sugiere que el sitio también pudo haber sido utilizado para ceremonias o sacrificios. Número 18. Ruedas medicinales de América del Norte. Si observas las llanuras del norte de Estados Unidos y Canadá, verás enormes formaciones circulares de piedra que forman anillos conocidos como las ruedas medicinales de América del Norte. Se cree que las ruedas medicinales, que datan de hace 5.000 años, fueron construidas por varias tribus indígenas, entre ellas los Sioux, los Cheyennes, los Crow y los Blackfoot. Cada rueda consta de un montículo de piedra central, rodeado por un anillo exterior de piedras con radios que irradian desde el centro. La más grande de estas formaciones se conoce como la rueda medicinal Bighorn, ubicada en Wyoming, con un diámetro de 80 pies. Hasta el día de hoy, todavía no estamos seguros de para qué sirven estas grandes ruedas. ¿Por qué la gente hace miles de años se molestó en crear estos grandes arreglos? Una teoría destacada es que funcionaban como observatorios astronómicos. La rueda medicinal Bighorn, por ejemplo, se alinea con el amanecer y el atardecer durante el solsticio de verano, lo que significa que podría haber sido utilizada por los pueblos antiguos para rastrear eventos celestiales y marcar el cambio de estaciones. Otros creen que, en lugar de tener un uso práctico, estas ruedas simplemente representan algo así como el gran círculo de la vida. Sin embargo, otros creen que estas ruedas se utilizaban para rituales. Hasta el día de hoy, los eruditos siguen sin entender cuál era el verdadero propósito de estos círculos. Número 17. Las únicas ruinas vikingas de América del Norte. En la década de 1960, los reconocidos arqueólogos noruegos Helge y Anne Stein Ingstad
llevaron a cabo un descubrimiento extraordinario que cambiaría nuestra comprensión de la historia vikinga. Estos investigadores encontraron los cimientos de 8 edificios, construidos en un estilo arquitectónico que mostraba sorprendentes similitudes con las estructuras históricas halladas en Groenlandia e Islandia. Estos edificios, construidos principalmente de madera resistente y cubiertos de césped para proporcionar aislamiento, incluían no solo viviendas para albergar a las personas, sino también talleres donde se realizaban diversas actividades artesanales, así como una forja que sugiere la presencia de trabajos metalúrgicos. Este conjunto de estructuras se conoció como los Prados de Lense. Situado en el extremo norte de Terranova, Canadá, este significativo lugar es el único asentamiento nórdico confirmado en el Nuevo Mundo, marcando un hito en la exploración transatlántica. Sabemos que los vikingos, valientes navegantes del norte de Europa, fueron los primeros europeos en cruzar el vasto océano Atlántico. Sin embargo, hasta el descubrimiento de este sitio fascinante, no podíamos estar completamente seguros de este hecho histórico. La presencia de los prados de Lans nos proporcionó evidencias concluyentes de que los vikingos, en efecto, dejaron su huella en América del Norte mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara hacia el continente. Es importante destacar que los prados de Lans no representaban un asentamiento permanente. Las pruebas arqueológicas sugerían que se utilizaban de forma intermitente, posiblemente como una base estratégica para realizar reparaciones en los barcos y explorar más a fondo el misterioso continente. La investigación sobre este sitio continúa con entusiasmo hasta el día de hoy, revelando nuevos detalles sobre la vida y las hazañas de estos intrépidos exploradores nórdicos. Número 16. Fortalezas vitrificadas de Escocia. El misterio detrás de las fortalezas incendiadas en toda Escocia son muros hechos de piedras. Curiosamente, todos estos muros parecen haber sido incendiados. Incendio. Estos son conocidos como fuertes vitrificados con uno de los sitios fundados más famosos, como Dunadir y Tapo al norte. Las piedras de estos fuertes fueron sometidas a temperaturas tan altas que prácticamente se derritieron y se fusionaron. Este fenómeno fue observado por primera vez en el siglo XVIII. Se han identificado más de 70 sitios vitrificados solo en Escocia. Desde hace años, el método detrás de la construcción de estos muros era un misterio. ¿Cómo exactamente la gente de hace miles de años se dio cuenta de que prender fuego a sus muros ayudaría a fortificarlos y fortalecerlos? Por simple que suene este descubrimiento, un muro vitrificado suena tan ambicioso que el anuncio inicial de su descubrimiento fue descartado primero como pura ficción. Otros especularon que era un fenómeno natural o los restos de un volcán extinguido. Sin embargo, hoy en día se cree que el proceso de vitrificación fue deliberado y se logró construyendo muros de piedra con entramado de madera y luego prendiéndoles fuego. El intenso calor de la madera ardiendo atrapada entre las piedras hizo que las rocas se derritieran y se fusionaran. Los experimentos realizados por arqueólogos en la década de 1930 y estudios posteriores han demostrado que estos incendios podían alcanzar temperaturas de más de 1000 grados centígrados, lo suficientemente calientes como para vitrificar los muros de piedra. Este método podría haberse utilizado para fortalecer las estructuras, aunque algunos sostienen que los incendios habrían debilitado las piedras. No obstante, se ha descubierto que los muros vitrificados son sorprendentemente duraderos. Aún así, el misterio de estos muros sigue vigente. ¿Cómo conocían las personas hace miles de años este método? ¿Y por qué necesitaban muros duraderos en primer lugar? Número 15. Los misteriosos menhires de Francia. En Bretaña, Francia, son las piedras de Carnac, un sitio que cuenta con más de 3000 menhires, lo que lo convierte en la colección más grande de este tipo de megalitos en el mundo. Se cree que fueron erigidas entre el 4500 y el 2500 a.C., y que han desconcertado a arqueólogos e historiadores durante siglos. Las piedras de Carnac están repartidas en varias alineaciones, siendo las más notables las de Menich, Kirmario y Kurleskin. Estas piedras están dispuestas en largas filas rectas que se extienden a lo largo de varios kilómetros. En Menich, por ejemplo, hay 11 filas de piedras, comenzando con grandes menhires de hasta 4 metros de altura y disminuyendo gradualmente en ojos hacia el final de la alineación. ¿A qué se debe esta disposición precisa?
Algunos proponen que sirvieron como antiguos lugares de enterramiento, marcadores territoriales, o incluso como parte de prácticas religiosas o ceremoniales. Pero aún no hemos llegado a una conclusión sobre el propósito de las piedras. Las teorías sobre su construcción son igualmente intrigantes. Algunos investigadores creen que las piedras se extrajeron localmente, pero su ubicación exacta y la logística para mover piedras tan enormes siguen siendo un misterio. Sin embargo, estudios recientes revelan patrones geométricos en las piedras, lo que significa que los constructores poseían un gran conocimiento no solo de astronomía, sino también de matemáticas. Si bien la comunidad científica aún no ha llegado a una conclusión sobre estas piedras, la leyenda local propone su propia verdad. La historia cuenta que el mago Merlín convirtió una legión romana en piedra, lo que explica las filas ordenadas de menhieres. Ya sea que se usaran con fines prácticos, como marcar las estaciones, o tuvieran un significado espiritual más profundo, estas piedras continúan siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 14. El significado desconocido de los geoglifos. En el desierto de Colorado, ubicados en el desierto de Colorado cerca de Blythe, California, son los intanglios de Blythe. Estas 6 grandes figuras están grabadas en el suelo del desierto, que representan humanos, animales y formas abstractas. Estos geoglifos fueron descubiertos por primera vez en 1932 por el piloto George Palmer. La mayor de estas figuras mide 52 metros, más de la mitad de la longitud de un campo de fútbol, y está acompañada por otras figuras de más de 30 metros de largo. Estos geoglifos se crearon raspando la capa superior oscura para revelar un suelo más claro debajo, un proceso que ha conservado los contornos durante siglos. Este proceso es similar a las grandes líneas de Nazca. El propósito exacto de los intanglios de Blythe sigue siendo un tema de debate entre los académicos. Algunos proponen que se crearon con fines religiosos o ceremoniales, posiblemente para honrar a las deidades o marcar eventos celestiales significativos. Sin embargo, las historias orales de los nativos americanos del Mojave indican que las figuras humanas pueden representar a Mastamo, el creador de la vida, mientras que las figuras de animales simbolizan criaturas importantes en su mitología. Número 13. La inscripción de Shugborough. En los terrenos del Shugborough Hall en Staffordshire, Inglaterra, es la inscripción de Shugborough, junto con las letras D y M inscritas a cada lado. Sin embargo, estas letras han desconcertado incluso a los mayores criptógrafos durante décadas. Los orígenes del monumento se remontan a mediados del siglo XVIII, encargado por Thomas Anson y esculpido por Peter Shoemakers. Ahora bien, ¿qué significa exactamente este curioso monumento? Pero una teoría popular es que las letras son un acrónimo de una mejor esposa, mejor hermana, un viudo muy devoto dedicado a sus virtudes. Sin embargo, esta teoría ha sido criticada por sus inexactitudes gramaticales y el hecho de que realmente no tiene mucho sentido. Otra teoría vincula la inscripción a textos bíblicos. Por ejemplo, Keith Massey, un exlingüista de la NSA, propuso que podría significar rezo para que todos puedan seguir el camino de la vida verdadera. En latín, haciendo referencia a Juan 14:6 en la Biblia, también existe la teoría de que estas letras sirven como un mapa del tesoro. Según George Edmonds, el cipher podría indicar la latitud y longitud de un tesoro escondido, posiblemente relacionado con una expedición del almirante George Anson, Thomas Brother. Un simple mensaje, una referencia a un texto bíblico, un mapa del tesoro o algo completamente distinto. Todavía hoy no se sabe con certeza si se trata de un caballo o de otro animal. Número 12. Un caballo u otro animal. El caballo blanco de Effington es una figura llamativa. Mide unos 110 metros de largo y está compuesto por profundas zanjas rellenas de tiza blanca triturada, lo que crea un vivo contraste con la ladera verde. Es una figura sencilla e impresionante, pero a día de hoy todavía no estamos seguros de si es realmente un caballo o algo más. Y si es realmente un caballo, no sabemos exactamente qué representa antes de hablar de lo que es. Los arqueólogos han estado tratando de aprender más sobre su origen. Sin embargo, rastrear su creación fue un desafío. Inicialmente, se pensó que esta figura se remontaba a la Edad del Hierro. Sin embargo, estudios recientes remontan sus orígenes a finales de la Edad del Bronce, alrededor del año 1000 a.C.
lo que la convierte en una de las figuras de montaña más antiguas conocidas en Gran Bretaña, con más de 3000 años de antigüedad. Una leyenda lo relaciona con el héroe que mató al dragón, San Jorge, quien supuestamente mató a un dragón en la cercana colina del Dragón. Otra historia sugiere que fue creado por el rey Alfredo el Grande, para conmemorar su victoria sobre los daneses. A pesar de sus orígenes misteriosos y propósito desconocido, el caballo blanco recibe mantenimiento regular de los cuidadores, para evitar que crezca demasiado. Número 11. El enigma interminable de la roca Dayton. La roca Dayton mide aproximadamente 5 pies de alto, 9,5 pies de ancho y 11 pies de largo. Su superficie está grabada con varios símbolos, figuras e inscripciones, algunas de las cuales parecen ser formas geométricas, figuras humanas y escrituras misteriosas. Fue documentada por primera vez por colonos europeos en 1680, pero se cree que las tallas son mucho más antiguas. Ubicada en el río Taunton en Massachusetts, esta roca de arenisca de 40 toneladas sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Algunos investigadores creen que las inscripciones de la roca son obra de la tribu nativa americana Wampanoag, que habitó la zona mucho antes de la colonización europea. Los petroglifos podrían haber sido creados con fines ceremoniales o de registro. Sin embargo, otra teoría sugiere que estos grabados fueron hechos en realidad por los nórdicos o los vikingos. Algunos investigadores creen que las inscripciones de la roca son obra de la tribu nativa americana Wampanoag, que habitó la zona mucho antes de la colonización europea. Los petroglifos podrían haber sido creados con fines ceremoniales o de registro. Sin embargo, otra teoría sugiere que estas tallas fueron hechas en realidad por los nórdicos o los vikingos. A principios del siglo XIX, el anticario danés Carl Christian Raffen propuso que las inscripciones eran evidencia de una presencia vikinga en América del Norte, posiblemente vinculada a los viajes de Leif Erikson. Con la presencia de símbolos similares a las runas nórdicas, esta teoría es ahora una de las más aceptadas. Número 10. El Triángulo de Alaska. Has oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero ¿has oído hablar del misterioso Triángulo de Alaska? Esta enigmática zona, que rivaliza con el infame Triángulo de las Bermudas en cuanto a misterios y desapariciones, se extiende desde la región sureste de Alaska, cerca de la pintoresca ciudad de Juneau, al noroeste hasta la remota Barrow, y se despliega hacia el sur hasta llegar a la vibrante Anchorage. Ahora esta región ha ganado notoriedad por la asombrosa cantidad de personas que han desaparecido misteriosamente dentro de sus límites. El Triángulo de Alaska abarca una vasta y accidentada extensión de naturaleza salvaje, caracterizada por densos y casi impenetrables bosques, imponentes y majestuosas montañas, así como una remota y desolada tundra. Esta zona no solo es conocida por su clima severo e impredecible, que puede variar de un momento a otro, sino también por su desconcertante número de desapariciones inexplicables que desafían toda lógica. Desde 1988, más de 16.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el Triángulo de Alaska, una estadística alarmante que sigue creciendo anualmente sin explicación clara. ¿La razón de estas desapariciones? Puede deberse al terreno inhóspito y peligroso, o quizás a algo más siniestro y desconocido que acecha en las sombras. Número 9. Nessie de Cornualles. Frente a la pintoresca costa de Cornualles, en Inglaterra, se encuentra el misterioso y legendario ser conocido como Morgar, o el gigante marino de Cornualles. Este enigmático ser ha capturado la imaginación de muchos, y los primeros avistamientos reportados de Morgar datan de la década de 1970. Durante este tiempo, Mary F., una respetada residente local, afirmó haber tenido un encuentro extraordinario. Según su relato, observó una criatura colosal con una joroba prominente y un cuello largo deslizándose majestuosamente por las aguas de la costa de la bahía de Falmouth. La experiencia de Mary no terminó ahí, ya que logró capturar una serie de fotografías que, a pesar de ser borrosas, provocaron un enorme interés y un intenso debate tanto entre los criptozoólogos como entre el público en general. Estas imágenes han sido objeto de acaloradas discusiones y análisis, permaneciendo como algunas de las evidencias más debatidas sobre la existencia de Morgar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos meticulosos y las búsquedas exhaustivas, la criatura, que parece ser muy esquiva y elusiva,
nunca ha sido capturada ni vista de nuevo de manera concluyente. Por lo tanto, su existencia sigue siendo un tema de especulación, deslizándose continuamente entre los reinos de la realidad y la ficción, dejando a todos preguntándose si Morgar es una criatura real o simplemente un mito fascinante. Número 7. Misterio más antiguo que Stonehenge. El primer templo del mundo, Göbekli Tepe, un sitio prehistórico en el sur de Turquía, ha cambiado nuestra comprensión de la civilización humana temprana, pero también sigue ocultando muchos misterios. Fue descubierto por primera vez en la década de 1960, pero no fue hasta la década de 1990 que el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se dio cuenta de su importancia. Verá, este sitio se remonta a alrededor de 9600 a.C. y es anterior a Stonehenge por unos 6000 años y a las pirámides de Giza por 7000 años. Esta línea de tiempo lo ubica firmemente en el período neolítico, una época en la que se pensaba que los humanos eran simples cazadores-recolectores. Sin embargo, el propósito de este sitio sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Número 6. Misterios más antiguos de Internet. En agosto de 1996, ocurrió uno de los misterios más antiguos de Internet, el paralaje markoviano de Nigrate. Comenzó cuando una serie de publicaciones sin sentido comenzaron a aparecer en el grupo de noticias de Usenet Alt Religion Christian Boston Church. Estas publicaciones, llenas de palabras y frases aparentemente aleatorias, fueron generadas por un usuario con el nombre de usuario Markovian Parallax de Nigrate. Un ejemplo es esta extraña colección de textos que dicen 19.9600.850.125 MDT. Es normal golpear el teclado al publicar en línea, pero debido a la frecuencia con la que aparecieron estos textos, la gente comenzó a preguntarse si tenían un significado más profundo. Hay algunas teorías. Algunos creen que las publicaciones fueron generadas por un algoritmo de generación de texto temprano, posiblemente utilizando cadenas de Markov. Las cadenas de Markov son sistemas matemáticos que pasan de un estado a otro en función de ciertas probabilidades y se pueden utilizar para crear frases aparentemente coherentes a partir de texto aleatorio. Otra teoría sugiere que el mensaje podría contener un mensaje oculto codificado de tal forma que solo aquellos con la clave o el conocimiento adecuados podrían descifrarlo. Esta idea ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de que los mensajes estuvieran relacionados con el espionaje o las comunicaciones secretas. Desafortunadamente, nunca descubrimos la verdad sobre estos textos. Bueno, dada la naturaleza caótica y lúdica de la cultura de Internet en sus inicios, también es posible que la paralaje markoviano de Nigrate fuera simplemente una broma elaborada diseñada para confundir y divertir a los usuarios de Usenet, porque en ese momento, Internet no era tan común como lo es hoy. Número 5. La fuerza que atrae a más de 100.000 galaxias. Alrededor de 100.000 galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea, están siendo atraídas hacia una fuerza inmensa e invisible que ha desconcertado a científicos y astrónomos por décadas. Hasta el día de hoy, todavía no tenemos ni idea precisa de la naturaleza de esta gran fuerza, pero le hemos dado un nombre para poder referirnos a ella en nuestras investigaciones y discusiones. En las décadas de 1970 y 1980, los investigadores descubrieron que esta fuerza se encuentra en la dirección del supercúmulo Hydro Centaurus, aproximadamente a una asombrosa distancia de 5.250 millones de años luz de la Tierra. Este descubrimiento llevó a nuevas investigaciones y especulaciones sobre su origen y su influencia en el universo. Ahora, resulta que este lugar es conocido como la zona de evitación. Recibió su nombre porque está en un área en el cielo oscurecida por el plano denso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que está llena de polvo y gas que bloquea la luz visible, haciendo que sea extremadamente difícil de observar con telescopios convencionales. Básicamente, así es como obtuvo su nombre, aunque el misterio que lo rodea sigue vivo en la comunidad científica. La naturaleza exacta del gran atractor sigue siendo un tema de intenso estudio y debate, generando teorías y modelos que intentan explicar su existencia y su impacto en la dinámica cósmica. Se cree que es parte del supercúmulo más grande de Leniakea, una estructura colosal que contiene miles de galaxias, cada una con sus propios sistemas de estrellas y planetas. Sin embargo,
Hasta el día de hoy, todavía no estamos seguros de su composición y función precisas. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la curiosidad humana y el deseo de entender mejor el universo que habitamos. Número 4. Una misteriosa princesa persa. A finales del siglo XX, en el año 2000, el mundo quedó cautivado por el descubrimiento de lo que parecían ser los restos momificados de una princesa persa en Pakistán. Sin embargo, en los años siguientes, se hizo evidente que esta momia no era tan simple como parecía. En primer lugar, la momia apareció en circunstancias sospechosas cuando las autoridades pakistaníes fueron alertadas sobre su existencia. Al parecer, se encontró en la casa de un líder tribal de Baluchistán y rápidamente llamó la atención debido a su antigüedad y conservación. La momia estaba adornada con una corona y una máscara de oro, y su sarcófago tenía inscripciones que afirmaban que era la hija del rey persa Jerjes I, que gobernó desde el 486 al 465 a.C. Si esto fuera cierto, este descubrimiento habría sido uno de los mayores hallazgos arqueológicos de ese año. Por supuesto, los expertos inicialmente estaban emocionados por el descubrimiento. De ser auténtica, la momia proporcionaría información valiosa sobre las prácticas funerarias y la historia persas, ya que la momificación era poco común en la antigua Persia. Sin embargo, cuando la datación por radiocarbono situó la edad de la momia en unos 600 años, surgieron dudas sobre su autenticidad. Exámenes detallados revelaron inconsistencias en la preparación de la momia y los artefactos que la acompañaban. La técnica de embalsamamiento se parecía más a las de las momias del antiguo Egipto que a las persas, y el sarcófago de madera no era típico del período aqueménida. A medida que continuaban las investigaciones, el análisis forense reveló una verdad impactante. La momia era una falsificación moderna. Peor aún, parecía que el cuerpo momificado no era antiguo, sino el de una mujer que había muerto en los años 90. El misterio radica en la identidad de la mujer fallecida. Hasta el día de hoy, los restos de esta supuesta princesa persa siguen siendo un misterio. Número 3. El castillo de Joska. En la República Checa, es un castillo gótico construido en el siglo XIII rodeado de bosques. Ahora, este castillo es uno de los lugares más misteriosos del planeta. El castillo de Joska se construyó entre 1253 y 1278, durante el reinado de Udakar II de Bohemia. Lo extraño de este castillo es que, a diferencia de la mayoría de los castillos de la época, no se construyó para la defensa ni como residencia real. Su ubicación carece de valor estratégico y no hay fuentes de agua ni rutas comerciales cercanas. Esta peculiaridad ha llevado a muchos a especular que el propósito principal del castillo era contener algo en lugar de proteger a sus habitantes. Una de las leyendas más persistentes en torno al castillo de Joska es que se construyó para cerrar un gran agujero en el suelo que se creía que era una puerta al infierno. Según el folclore local, este pozo era tan profundo que era imposible ver el fondo. Se decía que extrañas criaturas demoníacas emergían de él por la noche, aterrorizando a los lugareños. Se supone que la capilla del castillo se construyó directamente sobre el agujero para evitar que el mal escapara y santificar la zona. Si bien esto no es más que una leyenda, todavía hay quienes creen que esta tradición local tiene algo de verdad. Número 2. La isla fantasma de Bermeja, Golfo de México. Es supuestamente una isla que a veces desaparece. La isla fantasma de Bermeja. Bermeja apareció por primera vez en los mapas a principios del siglo XVI. Los cartógrafos españoles la identificaron como una pequeña masa de tierra rojiza, que es como se traduce Bermeja en español, y que se ubica aproximadamente a 62 millas al noroeste de la península de Yucatán. Continuó apareciendo en los mapas durante varios siglos, lo que refuerza su supuesta existencia. A pesar de su presencia persistente en los mapas históricos, Bermeja comenzó a generar controversia cuando las exploraciones modernas y las imágenes satelitales no lograron localizarla. Finalmente, desapareció de los mapas. Pero en la década de 1990, la isla ganó renovada atención durante las negociaciones de límites marítimos entre Estados Unidos y México. La posible existencia de Bermeja era importante porque podría influir en los derechos sobre las áreas ricas en petróleo en el Golfo de México. Ahora bien, una de las explicaciones más simples es que Bermeja fue un error cartográfico.
Los primeros cartógrafos podrían haber cometido un error, y este error se perpetuó a través de mapas posteriores. Sin embargo, otra teoría sugiere que Bermeja podría haber existido, pero que estuvo sumergida debido a fenómenos naturales como el aumento del nivel del mar o un evento catastrófico como un terremoto o un tsunami. También hay otras teorías que proponen que la isla fue eliminada deliberadamente de los mapas o destruida en su totalidad para alterar los límites marítimos y el control sobre valiosas reservas de petróleo. Estas teorías carecen de evidencia concreta, pero todas mantienen vivo el misterio de la isla fantasma de Bermeja. Número 1. La lluvia de carne de Kentucky. El 3 de marzo de 1876, ocurrió un extraño y desconcertante suceso en el condado de Bath, Kentucky, que pasaría a la historia como la lluvia de carne de Kentucky. Por extraño que parezca, es exactamente lo que crees. Ese día, supuestamente cayeron del cielo trozos de carne, cordero, ternera, cordero e incluso oso, que cubrieron un área de unos 90 por 45 metros. Este extraño fenómeno ha dado lugar a innumerables teorías y sigue siendo un misterio sin resolver. La lluvia de carne se produjo cerca de la granja de la señorita Allen Crouch, que estaba fuera haciendo jabón cuando notó que del cielo caían trozos de carne. Los trozos variaban en tamaño, desde pequeñas hojuelas hasta trozos más grandes de unos 7 centímetros cuadrados. Los testigos informaron de que la carne parecía fresca, pero no estaba claro cómo acabó cayendo del cielo. Ahora bien, ¿con qué teorías trabajamos? En primer lugar, se ha teorizado que los buitres fueron los culpables. Los buitres tienen tendencia a regurgitar su comida, ya sea para aligerar su carga cuando vuelan o como mecanismo de defensa cuando se sienten amenazados. Es posible que un grupo de buitres, tras atiborrarse de comida, regurgitara simultáneamente la carne mientras volaban por encima. Sin embargo, algunos investigadores examinaron muestras conservadas de la carne y concluyeron que probablemente se trataba de tejido pulmonar de un caballo o de un bebé humano. Este análisis se basó en la textura y la estructura celular de las muestras. Sin embargo, esta teoría ha sido recibida con escepticismo y no explica por completo la distribución a gran escala de la carne, y así, a pesar de ser menos conocido, el misterio de la lluvia de carne de Kentucky sigue vigente. Nos vemos en el próximo video.